Hola, muy buenas. Tengo una pregunta para nosotros hoy. ¿Qué hacemos cuando alguien nos ofende? Pues claro, igual incluso es alguien que ni conocemos o puede ser una persona cercana, pero ¿cuál es nuestra respuesta, nuestra reacción? Entonces ya en el texto de hoy vamos a reflexionar sobre una historia así. Porque bueno, es algo que habíamos visto ya del otro lado en Hechos antes, pero ya llegó un momento cuando Bernabé, Pablo y Marcos ya empiezan un viaje misionero y Marcos deja el grupo para volver a Jerusalén. Entonces no sabemos los detalles, pero ya en la mente de Pablo, él abandona el grupo. Y llegamos al Hechos 15 y están ya hablando de la posibilidad de volver a visitar a las iglesias y los creyentes en los sitios donde habían viajado. Y dice en el 37, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces, bueno, habíamos ya estudiado este texto, pero quiero animarnos a reflexionar sobre lo que pasó entre Pablo y Marcos. Y claro, ya vemos aquí que hay un desacuerdo fuerte entre Pablo y Bernabé, hasta el punto que ya se dividen para ir ya a sitios diferentes. Y más adelante en la Biblia entonces vemos que hay reconciliación, pero es importante ver lo que pasó aquí, porque al final Marcos ya su identidad llega a ser basada en un hecho, en una cosa que había pasado. Y yo ahí me pregunto a mí mismo, ¿cuántas veces nosotros dejamos que lo mismo pase? Puede ser que dejamos que alguien es definido por un hecho, por un evento, por algo que haya hecho. Entonces ya a partir de ese momento da igual lo que pasa en su vida, ya para mí es así. O a veces puede ser también nuestra actitud hacia nosotros mismos. Pero en los dos casos es importante reconocer lo que estamos haciendo, porque ya estamos definiendo a una persona según su acción en un evento en concreto, en un momento en concreto. No estamos hablando de siempre, aunque a veces ya ponemos la palabra siempre. Pero tenemos que reflexionar cómo reaccionamos a una persona así. Porque claro, en este texto en Marcos vemos que Marcos había vuelto, porque ya no están en Jerusalén, ellos están en Antioquía, o sea que Marcos está dispuesto a ir con ellos, a pesar del pasado. Pero vemos la actitud hacia él. Entonces, hoy me gustaría seguir con el tema que empezamos y que vamos a seguir, es ver más el concepto de la gracia. Porque es importante reconocer y recordar lo que Dios nos da en su gracia. Entonces sabemos que la salvación es por gracia, no trabajamos para merecerla, la salvación. No ganamos el amor y la salvación de Dios. Somos salvos por su gracia.
Entonces, Él nos ofrece lo que no merecemos. Y a pesar, a pesar de la deuda que tenemos, Él nos ofrece libertad, nos ofrece perdón. Y como dice en 1 de Juan 1:9, si nosotros confesamos nuestros pecados a Él es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. ¿Y lo merecemos? No. Nosotros merecemos un castigo, pero Dios dice, mira, te puedo limpiar, te puedo perdonar, te puedo poner otra vez de pie para que puedas vivir y comenzar de nuevo. Eso es lo que Dios nos ofrece. Entonces, desde el principio te quiero animar a reflexionar, porque si tú llevas una carga encima tuya del pasado y esa carga ha llegado a ser tu identidad, te animo a escuchar a la voz de Dios, quien dice que tu identidad no se basa en tus obras, se basa en lo que Dios dice. Lee Efesios 1 y 2. Habla de la gracia y habla de todo lo que Dios nos ofrece por gracia. No por ser buena persona, no por ser mejor que antes, no por cambiar, solo por su gracia. Eso es importante reconocer. Entonces vamos a leer un texto que habla de este tema, que trata el tema de gracia, para ver también lo que debemos hacer con ella. Pero es importante reconocer que, entonces, nosotros incluso como creyentes necesitamos la gracia de Dios. No solo es para entrar en su familia, Dios sigue dándonos gracia, mostrando su gracia, perdonándonos por su gracia. Aunque merecemos otra cosa, Dios nos da lo que no merecemos, su amor que sigue, su perdón, su presencia, sus bendiciones. Entonces, hoy me gustaría animarnos a pensar en eso y a la vez buscar y reflexionar sobre qué debemos hacer nosotros respecto a su gracia. Vamos a leer un pasaje que viene de Mateo 18 y es una historia, un ejemplo que Jesús usa que igual te puede sonar, pero es importante reflexionar sobre lo que dice para nosotros en este concepto de ya haber recibido la gracia de Dios. ¿Qué debemos hacer? Entonces dice en el Mateo 18, empezando en el versículo, vamos a empezar en el versículo 21. Entonces ya Jesús ha hablado de ya cómo tratar con un problema, cómo perdonar, qué debemos hacer. Y Pedro entonces dice, en el versículo 21 del capítulo 18 de Mateo, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Entonces ya el número perfecto o completo. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, más. O sea, siempre. Y después usa ya una ilustración para que entiende ya este concepto. Entonces dice en el 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Entonces que va a ver la realidad de las cuentas, las deudas, entonces va a ver la realidad. Entonces no va a inventar nada, es la realidad. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Entonces este número ni nos suena, ni entendemos si es mucho o poco,
Pero bueno, un talento era el sueldo de como 6,000 días. Un talento. Y este le debe al rey 10,000 talentos. O sea, ya el total sería, 190,000 años. El sueldo de 190,000 años. Entonces, claro, ¿qué significa ese tipo de deuda? Significa que no puede pagarlo en ninguna forma. No puede librarse de esa deuda. No hay nada que puede hacer. Entonces, el versículo 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces, ¿tenía el derecho de hacer eso el rey? Sí. Entonces ya tenía todo el derecho. Incluso este que tenía la deuda lo merecía. Pero sigue la historia. Dice en el 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Claro, este sabía que no podía, pero está ahí este siervo suplicando. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Entonces ya el tema de misericordia o compasión es la base de la gracia que vemos aquí. Porque, como hemos dicho, que ya tenía todo el derecho de venderle y ya recibir lo que se recaudaba en la venta. Pero no lo hace. Ni tampoco dice, mira, entonces ya vamos a bajar la cantidad. Dice que él le soltó y le perdonó la deuda. Entonces ya dice, mira, te dejo libre, borro la deuda. Entonces, no porque eres bueno ni porque has dicho las palabras mágicas ni nada de eso, pero por mi compasión te perdono la deuda. ¿Puedes imaginar eso? De ver que estás al punto de perder todo y que realmente no puedes hacer nada. Y responde con misericordia, con compasión, y da gracia. Muestra su corazón de gracia, porque no merece lo que recibió. Y después, entonces dice el 28, pero saliendo aquel siervo, entonces ya el que justo ahora ha sido perdonado su gran deuda que no podía pagar nunca. Entonces, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Entonces, esto es importante, porque, 6,000 denarios era igual a un talento. Entonces, aquí no le debe tanto. Le debe, como 3 meses, un poco más del sueldo. Entonces, 100 denarios. Y vemos su respuesta. Haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces no le dice simplemente, mira, ya necesito el dinero que ya te había dado. Entonces ya está ahí con ya el cuello del otro, diciendo, mira, ya me vas a pagar sí o sí, a la fuerza. Una cantidad que frente a su deuda que debía, no era nada. Pero
responde de esta forma. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Dice exactamente lo mismo que había dicho el otro. Pero la respuesta muy diferente. Dice: mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Entonces, él no responde ni con compasión, ni misericordia, ni gracia. ¿Tenía el derecho de hacerlo? Sí, él legalmente podía responder de esta forma. Pero moralmente, después de haber tenido su deuda tan grande perdonada, ¿debe responder así? ¿Qué va? Entonces ya debe, al haber recibido el perdón de su Señor, debe también compartir eso, vivir esa misma realidad con los otros, con los que le deben. Entonces vamos a ver lo que pasa. Entonces, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Entonces, ahora su título es siervo malvado. Y ya hace referencia a lo que él había recibido de su Señor, que toda su deuda tan grande ya perdonada. Y después pregunta: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces, ahí hay una pregunta importante. ¿No debes aplicar lo que tú has recibido de mí siendo tu Señor? Y aquí tienes un consiervo, ya sois del mismo nivel social. ¿Y tú le tratas de esta forma? ¿No debes aplicar lo mismo que no merecías, pero que tú habías recibido? Es verdad que tu consiervo no merece otra cosa, pero debes aplicar la gracia que tú has recibido. Pero como no lo había hecho, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, ahí es importante porque Jesús dice: mira este ejemplo, mira esta ilustración, porque lo mismo te pasará si no perdonas a tu hermano. Porque las ofensas tuyas o las cosas que otros han hecho para ofenderte a ti son menores que lo que tú has hecho frente a Dios. Y si Dios te ofrece el perdón y tú no perdonas lo poco que un hermano, una persona te ha hecho a ti, pues Dios no te va a perdonar. Dios te va a dejar llevar el castigo. Por eso cuando ya preguntaron a Jesús sobre cómo orar, una de las cosas que dice es: Padre, perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los demás, a los que nos ofenden a nosotros. ¿De verdad puedes decir eso? Porque Dios quiere que nosotros entendamos la gracia
que es un don. La gracia y todo lo que Dios nos da por gracia es, por definición, lo que no merecemos. Ninguno de nosotros. Y no puedo decir, yo lo merezco un poco más que tú. Eso es el juego que a veces jugamos. Todos nosotros necesitamos la gracia de Dios, porque si Él nos da lo que merecemos, es la muerte y el castigo eterno. Pero de la misma forma que mira a esta persona rogando, tiene compasión de nosotros y nos ofrece su perdón, porque ya ha pagado el precio de nuestro pecado, pero tenemos que recibirlo. Y es un don. Y es importante porque como es un don, bueno, hay 4 cosas que vienen con el concepto de un don, un regalo. Que primero no es lo mismo que un préstamo. No es que nos lo da, pero si no nos portamos bien, nos lo quita. Nos dice, mira, me dice a mí, Dan, tú tienes una deuda tan grande que no la puedes pagar en tu vida porque tú has elegido el mal, tú has ido por otro camino. Vuelve. Ven, entra en mi familia, recibe el regalo de la salvación, el perdón. Aunque no lo mereces, te amo. Y ya es un regalo. Que después, si meto la pata y hago algo malo, Dios dice, no me dice que mira, ya Dan, como has hecho eso, ya quito mi regalo. Yo recuerdo siendo un niño pequeño que una vez intenté hacer eso con un amigo, que era su cumple, y bueno, mejor dicho, que fue un cumple de un amigo y llevaba un regalo para él. Pero él no estaba en la escuela ese día. Y el día siguiente iba a ser el cumple de otro amigo. Entonces yo le di el regalo de mi amigo, que era mi amigo mejor, a este otro. Y claro, luego en el día vino mi amigo mejor, que fue su cumple ese día, y realmente el regalo era para él. Él llegó después de haber tenido una cita médica o algo. Entonces, claro, ¿qué hice yo? Yo iba al otro amigo para pedir el regalo de vuelta, para poder dárselo al otro amigo. Pero claro, eso no puedes hacer. Pero un regalo es algo que se da y después no se pide de vuelta. Entonces, no hay deuda. Dios ha pagado el precio. Entonces, el regalo, la segunda cosa es que el regalo es gratis para la persona que lo recibe. Pero eso no quiere decir que fue gratis para la persona que da. Ya podemos leer en la Biblia lo que Dios hizo para poder darnos este regalo. Entonces, Jesús murió, sufrió y murió en una forma horrible para poder darnos el regalo de su perdón, de salvación, de poder entrar en la familia de Dios. Entonces ya es importante. Y después ver que al dar un regalo, ya el dueño cambia. Entonces, si tengo este móvil y te lo doy, llega a ser tu móvil, es tuyo. Entonces, eso es importante. Entonces ya hay una transferencia que ya se aplica a ti. Y después también hay un sacrificio. Ya se rinde algo.
Como hemos visto, el coste, el precio. Entonces Jesús dio su vida para darnos a nosotros las riquezas de su perdón. Entonces hoy me gustaría animarnos que Dios ya nos muestra que su gracia sobreabunda y por gracia nos da su amor, su perdón, su salvación, un futuro, su nombre. Es a través de su gracia que nos da todo. Y yo no lo merezco un poco más que tú, ni tú más que yo. Pero después, como Dios, el Dios de la creación, el Señor de señores y Rey de reyes, el Todopoderoso, Él me ha dado su nombre, su amor, su perdón. Como dice en Romanos 5:8, Cristo murió cuando yo era un pecador. Dios mostró su amor tan grande por su gracia. Entonces, yo espero que tú entiendas y veas claramente que la salvación es por su gracia, que no la merecemos. No podemos ganarlo y no soy mejor que tú ni que nadie. Dios nos ofrece su perdón porque es un Dios con compasión, ve nuestra necesidad. Incluso después de recibir su salvación, no soy diferente que una persona que está en el mundo. Lo único es que yo soy perdonado. Es que tengo un Dios que me lava, que me pone nuevamente de pie. Aún no soy mejor que esa persona que no conoce a Dios. Pero todo es por la gracia de Dios, no por mi esfuerzo. No por mi conocimiento, no por ser mejor que nadie. Es por su gracia. Entonces, si Dios me da todo lo que tengo por su gracia, debo extender la gracia de Dios a los demás. Y no dejar que un evento, que una interacción, que un momento define cómo es una persona. Porque nosotros nos necesitamos. Entonces ya cada persona tiene valor en los ojos de Dios. Entonces debe tener valor para mí también. Entonces si tú has cortado relación con alguien y no hables a esa persona o ya evitas contacto, entonces, hay casos, un paréntesis aquí, hay casos que sí hay que ir ya por otros lados, porque por relaciones de abuso o de peligro, entonces no quiero que nadie quite lo que digo fuera de su contexto. Yo estoy hablando de divisiones que pasan por cosas tontas, que igual duelen en el momento, como con Pablo, pero después causan divisiones de una vida, que dura una vida. Y otra vez, no hablo del contexto de abusos o de otros problemas o peligro. Estoy hablando de las cosas de todos los días. Porque aquí Jesús nos habla en una forma clara y fuerte. Entonces, al final, Él decía, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y perdonar es soltarlo. No es volver a ponerte en el mismo contexto y para que pase lo mismo, pero es reconocer que también todos nosotros somos imperfectos y podemos cambiar, podemos crecer como personas. Debemos crecer si estamos en Dios. Pero te animo,
volver a reflexionar sobre esta historia. Porque si tú eres hijo o hija de Dios, Dios te ha salvado por su gracia, que claro, no tiene límite. No podemos entender su grandeza. Y aplicas esa misma gracia en un tamaño muy pequeño en tu contexto. ¿O estás ya más pensando en tus emociones y tus derechos? Porque el siervo que tenía ya tanto deuda, él tenía el derecho de hacer lo que hizo, legalmente, pero no hacía bien al ponerlo en práctica. Porque había experimentado compasión, misericordia y gracia grandísimo. ¿Cuál es tu reacción? Y si tú has estado viviendo intentando ganar la atención o el favor de Dios, también te quiero decir que la palabra dice que por gracia somos salvos. No lo merecemos. Pero hoy quiero que entiendas que hay un Dios que te ama a pesar de lo que tú hayas hecho y te invita a entrar en su familia. Y si eso es el caso, habla con Él. No hace falta decir palabras mágicas, pero habla con el Dios de la creación. Lee la palabra de Dios. Lee Efesios 2, el capítulo 2, los versículos 8, 9 y 10. Y dice exactamente lo que acabo de decir. Y si tienes una duda, una pregunta, contacta con nosotros. Porque Dios quiere cambiar tu vida. Quiere mostrarte cuál es tu identidad real, que no se basa en un evento, en un hecho, en lo que tú puedes hacer o lo que tú hayas hecho. Tu identidad se basa en Él. Bendiciones y nos veremos aquí muy pronto.